En este laboratorio vamos a crearnos un modelo de objetos DAO de Spring, donde lo que haremos será una consulta de acción eliminando un doctor. Mostraremos una lista de doctores y lo que haremos es seleccionar un determinado doctor y eliminar dicho doctor de la base de datos utilizando modelo DAO. Para ello nos creamos un nuevo proyecto, Web Application, marcamos Spring Web MVC y pulsamos en finalizar. El primer paso de todo, sin duda, es utilizar la librería JDBC para acceder a datos. Añadimos hash folder, añadimos nuestro JDBC para Oracle. A continuación, sobre el fichero Application Context que se que vemos en la pantalla, lo que haremos es configurar nuestra conexión. Para ello vamos a recuperar y quitar los comentarios a esta zona. Lo que tendremos será un data source que se encargará de las consultas de selección y de acción también, y un archivo JDBC properties que lo que hará será tener toda la configuración para la conexión, es decir, el password, la URL, el driver y elementos así. Vamos a comenzar creándonos este fichero JDBC properties. Para ello vamos a incluir sobre webinf e indicaremos que queremos crearnos un new other y buscamos al final de todo en other un elemento properties file. Pulsamos en siguiente y a este fichero lo debemos llamar jdbc en minúsculas, tal y como hemos visto en el archivo Application Context, y vamos a incluir las claves que vamos a utilizar dentro de el fichero Application Context. La primera va a ser driver class name, donde indicaremos oracle.jdbc.oracle driver. No puede haber espacios entre estas claves, ¿vale? jdbc.url, donde la URL pues escribimos jdbc oracle theme localhost 1521 x jdbc username system y jdbc punto password, y esto será igual a Java. Bien, este fichero ya lo tenemos configurado para poder conectarnos a Oracle. Una vez que tenemos esto configurado, es el momento de comenzar las acciones. Bueno, lo primero que tendremos será una interface donde lo que hará será incluir los métodos que posteriormente utilizaremos e implementaremos en una clase JDBC DAO. Con lo cual vamos a crearnos una interface en un paquete que se va a llamar DAO. Agregamos un Java Interface y esta interface vamos a trabajar sobre, bueno, antes de la interface vamos a agregarnos el modelo de lo que vamos a realizar. Vamos a incluir primero una clase, y la clase sobre la cual vamos a trabajar va a ser la clase doctor, y la incluiremos en un paquete que se llamará modelos. Esta clase doctor va a tener características del doctor, es decir, va a tener el doctor número, va a tener también el hospital code, va a tener el apellido, y así iremos poniendo los datos del doctor. Y por último, bueno, esto lo he puesto como public, lo ponemos como private y ya está. Y lo que haremos será los métodos getter y setter para esta clase. Venga, hacemos los métodos getter y setter
y ya tenemos al doctor creado. Ahora sí nos vamos a crear un modelo DAO que nos va a ofrecer métodos para las acciones con este doctor, esta clase de doctor. Añadimos una interface y la vamos a llamar doctor DAO. Este interface va a ir dentro de un package que lo vamos a llamar DAO y pulsamos en finalizar. Y sobre esta interface nos vamos a crear los métodos que vamos a utilizar en esta práctica. Un método de los que vamos a crear va a ser una lista de doctor. Una lista de objetos de la clase doctor que va a ser mostrar, o bueno, vamos a llamarlo como hemos llamado en el ejemplo de la práctica de nuestra aplicación de la teoría. Una lista de doctor, hacemos los import y esto va a mostrar todos los doctores que luego los mapearemos. Importamos esto y luego tenemos un método que lo que va a hacer es eliminar doctor, donde para eliminarlo necesitaremos el ID de doctor. Esta va a ser nuestra lógica de negocio, bien, para poder acceder a datos. Bueno, a continuación nos vamos a crear la clase JDBC que va a utilizar esta lógica, doctor DAO. Vamos a crearnos una clase nueva que la llamaremos JDBC doctor DAO dentro del paquete DAO. Y lo primero que vamos a hacer es implementar la interface initializing bin. Vamos a implementar sus métodos y aquí vamos a indicarle en el método, esto es después de establecer el data source, ¿vale? Por si da una excepción o algo, lo vamos a dejar vacío, no interesa para nada para esta práctica, y lo que haremos será crearnos un origen de datos dentro de esta interface, que será el que utilizaremos para trabajar. Ese origen de datos va a ser un data source, private data source, vamos a llamar data source. Bien, este origen de datos es el que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Bien, y vamos a hacernos simplemente un método setter para este data source. Para ello insert code, setter, y hacemos el método set data source. Bien, esta clase es la que nosotros vamos a exponer desde la application context. Para ello nos tenemos que ir al fichero application context y vamos a exponer esta clase para recuperarla convenientemente. Esta clase va a tener, la clase JDBC Doctor DAO va a contener en todo momento un origen de datos para trabajar, y va a ser este bin que tenemos aquí, data source, con lo cual vamos a indicar que vamos a utilizar el bin JDBC Doctor DAO asociado a ese data source. Para ello vamos a declarar nuestro bin ID, que lo vamos a llamar Doctor DAO. Vamos a indicarle a qué clase pertenece, que es a la clase DAO JDBC Doctor DAO, y le vamos a indicar que tenemos una propiedad dentro de la clase que se llama data source, y dicha propiedad va asociada a el bin data source que tenemos declarado arriba. Con esto ya estamos enlazando nuestra propiedad data source de la clase JDBC Doctor DAO con el objeto data source que está declarado aquí, y a su vez declarado y asociado con el properties. Volvemos a JDBC Doctor DAO. Sobre JDBC Doctor DAO vamos a utilizar un objeto de la clase JDBC Template. Ese objeto, como hemos visto, lo que nos permite es poder realizar las consultas sobre la base de datos. Entonces vamos a declararnos un objeto de la clase JDBC Template
y lo vamos a llamar JDBC template. Hacemos el import a JDBC template y este objeto simplemente vamos a crearlo en el establecimiento de el setDataSource. Le decimos que JDBC template va a ser igual a un nuevo objeto JDBC template y le indicaremos cuál es nuestro data source de origen de datos. Y una vez que tenemos esto, ahora lo que haremos será implementar también nuestra clase departamento DAO. Departamento DAO, perdón, doctor DAO. E implementamos sus métodos, donde tenemos find all y eliminar doctor. Perdón. Lo primero que vamos a hacer va a ser el método find all, donde este método lo que va a hacer es buscar todos los doctores y devolverme una lista. Es decir, no buscará, lo que hará es mostrarme una lista. Para ello necesitamos una clase que herede de mapping SQL query para asociar cada propiedad del doctor a un objeto doctor de la base de datos. Venga, para ello vamos a crearnos sobre el paquete DAO, nos creamos una nueva clase y vamos a llamarla como en las prácticas select all doctores. Esta clase select all doctores lo que hará será, vamos a coger sobre esta clase y heredar de SQL mapping query, indicando que vamos a utilizar el objeto doctor para esta clase. Vamos a hacer e importar el doctor, perdón, lo he escrito mal, es mapping SQL query, mapping SQL query. Bien, y heredamos de mapping SQL query e implementamos los métodos abstractos, que es el método mapRow para mapear cada uno de los elementos que tenemos asociados. Para crear esta clase de doctores necesitamos dos cosas. Uno, la consulta. Entonces vamos a crearnos la consulta del doctor, donde vamos a llamarla simplemente static final string y vamos a llamar select doctores. Y esta consulta indicamos todos los datos de doctor, que es lo que queremos, por ejemplo, mapear en nuestro ejemplo. Vale, nos creamos todos los doctores, por ejemplo, y en el constructor de esta clase select all doctores le vamos a indicar que para crear esta clase necesitamos un origen de datos data source, donde vamos a llamarlo data source. Bien, hacemos el import del data source, muy bien, y una vez que tenemos el data source vamos a llamar a la consulta. Para ello llevamos al constructor de la clase superior, enviándole el data source y la consulta que vamos a utilizar para mapear los doctores. Bien, y una vez que tenemos ya la clase y la consulta para mapear los doctores, será el momento de utilizar aquí el mapeo con el método mapRow, donde le indicaremos en mapRow a qué campo pertenece cada dato de la tabla. Para ello nos creamos un objeto de la clase doctor, que es lo que vamos a mapear, y nos creamos un objeto de la clase doctor y le indicamos a qué pertenece cada dato del doctor. Es decir, vamos a indicarle al doctor que, por ejemplo, el hospital code lo va a recuperar de la propiedad hospital code, del campo hospital code de la clase, y así iremos haciendo con cada uno de los 5 campos que queremos.
set doctor número, pues por ejemplo vamos a recuperarlo del doctor número. Vamos a indicarle set apellido, y así vamos a ir haciendo cada uno de los campos de la consulta del doctor. Y por último nos quedaría el salario y con esto ya le decimos que devolvemos el doctor e él internamente nos devolverá posteriormente una lista cuando ejecutemos esta consulta. A continuación vamos a irnos al JDBC Doctor DAO y vamos a implementar este método, el método FindAll, para que me devuelva todos los doctores. Bueno, antes de implementarlo necesitamos el objeto SelectAllDoctores, que es el que nos devuelve los datos. Doctores, SelectDoctores, por ejemplo, lo vamos a llamar, y creamos este objeto SelectDoctores y hacemos su instancia de objeto enviándole el data source. Vale, a ver si lo he puesto como privado el constructor. Me temo que he hecho eso mismo de nuevo. Venga, ponemos el constructor como público, que hay cosas que se me olvidan, y ya tenemos el constructor de este objeto. Y ahora sobre el método FindAll lo que haremos simplemente es devolver toda la lista de doctores. Para ello bastaría con decirle que queremos devolver del método, del objeto SelectDoctores, utilizar el método execute, que me devuelve cada uno de los datos de la clase doctor. Posteriormente lo que haremos será una funcionalidad para poder eliminar un departamento. Entonces, para eliminar un departamento utilizaremos una clase que nos permitirá realizar consultas de acción. Entonces implementaremos posteriormente este método. Para ello lo que haremos será sobre DAO vamos a hacernos una clase que lo que va a hacer es delete doctor sobre el paquete DAO. Esta clase delete doctor lo que hará será implementar la interface, extender, heredar la clase SQL Update, que es la encargada de las consultas de acción. Vamos a importar SQL Update y en esta clase delete doctor nos creamos nuestra consulta. Vamos a ver, vamos a crearnos simplemente delete doctor y le indicaremos esta consulta delete from doctor where doctor no se iguala y a ver, con el teclado me llevo mal y vamos a tener una variable que la vamos a llamar como el campo doctor no sin guión bajo. En el constructor de esta clase necesitamos indicarle que vamos a recibir un data source para que podamos realizar las acciones sobre la base de datos. Vamos a hacer el import del data source y una vez que tenemos el data source vamos a llamar a la clase superior enviándole el origen de datos y la consulta para la cual va a estar hecha esta clase.
Y a continuación declaramos los parámetros de la clase superior mediante el método declareParameter y el objeto SQL parameter, donde esta clase SQL parameter recibe el ID o el name del parámetro que estamos recibiendo, y debemos de indicar también el tipo de dato de dicho parámetro y debemos indicar el tipo de dicho parámetro, que es java.sql.types, y es de la clase integer, el doctor número. Solamente recibimos uno. Hacemos el import a SQL parameter y ya tendríamos exactamente lo mismo, la acción para eliminar el doctor. Por último, para acabar, nos vamos a JRC DAO y vamos a implementar el método eliminar doctor. Dicho método debería de recibir y manejar el objeto delete doctor. Entonces vamos a crearnos el objeto delete doctor, vamos a llamarlo un objeto llamado deleteDoc, por ejemplo, y en el constructor creamos ese objeto deleteDoc enviando el data source. Le enviamos el data source y lo tendríamos. A continuación nos vamos a el método eliminar doctor, y el método eliminar doctor va a tener un mapa que lo que va a contener va a ser simplemente los parámetros que vamos a recibir dentro de posteriormente los parámetros que vamos a recibir y los que les vamos a enviar a nuestra clase deleteDoctor. Vamos a indicarle aquí simplemente que esto es un new hash map. Vamos a quitar esto y nos creamos un mapa compuesto por key y value, y a este mapa simplemente hay que enviarle los datos que tenemos, es decir, en este caso solo hay que indicarle que ponga el nombre del parámetro, que es doctor número, y el valor de dicho doctor número y de doctor. Vale, con esto ya tendríamos el ID de doctor, y ahora posteriormente lo que haremos será pasar a la clase deleteDoctor, que es como hemos llamado el objeto, el método updateByNamedParam, donde le pasaríamos los parámetros y se encargaría de administrar la acción para poder eliminar. Y una vez que tenemos mostrar todos los doctores, y una vez que tenemos buscar eliminar un doctor, vamos a crearnos una vista. Vamos a crearnos sobre JSP una vista. Bueno, antes de crearnos la vista, vamos a crearnos primero un controller. Venga, nos creamos una clase que la vamos a llamar controller doctores en un paquete llamado controladores. Vamos a implementar un controller y lo que recibiremos será el doctor número, ¿vale? Venga, de una vista vamos a implementar primero controller, y sobre Model and View vamos a indicar que tendremos una vista que se llamará Web Doctores. Vale, como he comentado, recibiremos algo que va a ser el número de doctor, ¿vale? A esta vista lo que haremos también será enviar la lista de doctores. A esta vista enviaremos tanto la lista de doctores para dibujar todos los doctores en la página, y luego recibiremos el número de doctor que queremos eliminar, ¿vale? La lista de doctores la vamos a recibir siempre. Entonces lo primero de todo que vamos a hacer va a ser crearnos el departamento DAO, es decir,
vamos a recuperar la clase que tenemos declarada. Vuelvo porque ha pasado tiempo. En Application Context, en este caso queremos recuperar Dr. DAO, que es la clase que hemos declarado, ¿vale? Para poder recuperarla necesitamos el método getBean. El método getBean, que como ya hemos visto en otros módulos, lo que realiza es devolver un bean que esté declarado dentro de el data context. Venga, Application Context, perdón. Así que lo que vamos a hacer va a ser crearnos ese método getBean, con lo cual vamos a ello. Vamos a declararnos private object, el método getBean. Vamos a recibir el nombre del bean y aparte el servlet context, que va a ser el servlet. Hacemos el import necesario y, como hemos hecho ya varias veces, nos declaramos el objeto Application Context, que va a ser nuestro contexto, y este contexto va a ser igual a web application context utils. Y a partir de aquí le decimos que cogemos esto a partir del servlet. Bueno, y a partir del contexto pues cogemos el bean object, y este bean object lo recuperamos del contexto mediante el método getBean y le pasamos el nombre del bean que estamos buscando, y por último devolvemos el bean object. Bueno, con esto ya tenemos la lógica para recuperar el bean, y volvemos aquí para recuperar los más bien para recuperar la lista de los doctores, y posteriormente enviarlos a nuestro objeto vista. Venga, para ello vamos a coger y vamos a mostrar la lista de doctores. Vamos a recuperar lo primero de todo el bean. Necesitamos un bean que es de la clase Dr. DAO. Queremos el objeto Dr. DAO y a partir de aquí le diremos que queremos el bean donde se llama Dr. DAO, y le indicaremos que queremos de HSR el get servlet context. Vale, una vez que tenemos esto, vale, dentro de Dr. DAO tenemos find all o eliminar doctor, ¿verdad? Esos son los datos que necesitamos. Bueno, una vez que tenemos estos datos de find all o modificar o realizar las acciones, lo que haremos será simplemente recuperar, mostrar, por ejemplo, los doctores, ¿vale? Necesitamos un list de doctor que lo vamos a llamar lista, y esta lista va a venir a partir de el objeto DrDAO.findAll, y ya tenemos la lista de doctores. Importamos lo necesario y esto lo vamos a pasar a nuestra vista mv.addObject, y vamos a enviar la lista de doctores en todo momento, y enviamos la lista. A continuación vamos a coger un dato que será el doctor número. Ese dato del doctor número solo recibiremos desde la vista en algún momento dado. Entonces, si es distinto de null, es cuando eliminaremos al doctor. Y para eliminar al doctor necesitamos el doctor número, que vendría en el dato, y este es el doctor número. Y una vez que tuviéramos al doctor número,
lo que haríamos sería pues eliminarlo. Simplemente llamaríamos a doctor DAO y llamaríamos a eliminar doctor enviando el número de doctor. Voy a cambiar de orden la lista de doctores para esto. ¿Para qué? Para que si eliminamos veamos el cambio en esa lista. Entonces cambio de orden la lista, siendo todo exactamente igual. Es decir, eliminaríamos y posteriormente cargaríamos los doctores y ya no veríamos el doctor eliminado. Y ahora por último nos quedaría irnos a crear nuestra vista. Venga, nuestra vista se llama web doctores. Vamos a crearnos un JSP, lo llamaremos web doctores, y en esta vista lo que haremos será mostrar todos los doctores y una caja de texto para eliminar un doctor. Por ejemplo, vamos a ver doctor NO, una caja de texto para eliminar al doctor, y esta caja de texto se va a llamar doctor NO. Un botón de submit cuyo valor sea eliminar doctor, y nos quedaría dibujar los doctores. Y para dibujar los doctores vamos a utilizar JSTL. Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser un bucle for each, donde en dicho bucle for each vamos a recorrer todos los doctores. Venga, vale, igual vamos a llamarlo fila, y los ítems que vamos a recorrer van a ser la lista de doctores, y recorremos toda la lista de doctores. Y por ejemplo vamos a dibujarlos en una tabla. Venga, dibujamos esto en una tabla por diseño mismo, y por cada uno de los doctores que queramos vamos a dibujar un TR y una columna con sus datos. Entonces vamos a dibujar con un out y le ponemos como value simplemente que queremos de la fila, y vamos a ir recuperando algún dato. Por ejemplo, vamos a recuperar de la propiedad del doctor, ¿vale? El hospital code, doctor número, apellido, ya lo que queramos mostrar. Por ejemplo, vamos a mostrar simplemente el apellido, vamos a mostrar la especialidad, y vamos a mostrar para terminar de la fila, por ejemplo, el salario mismo, ¿vale? Vea, con estos datos ya nos bastarían para trabajar bien. Y por último, lo que nos faltaría sería, estamos mostrando los doctores, doctor número, enlazar la vista con el controlador, ¿vale? Venga, vamos ahora a enlazar la vista con el controlador. Para ello nos vamos a Dispatcher Servlet y declaramos el bin controller. Vamos a declarar el bin class y vamos a decir que es de controladores doctores. Vamos a copiarnos esto para la key, y como ID vamos a ponerle la clave control doctores, vale. Y ahora vamos a declarar nuestra vista aquí abajo en prop, una property que va a ser la clave web doctores .htm con la clave control doctores. Y bueno, pues ahora sí que es cuando tenemos que ver si lo hemos hecho bien o si lo hemos hecho mal o qué sucede.
Vamos a coger ahora y en redirect JSP vamos a crearnos una href para llamar a webdoctores.htm. Y vamos a poner ir al doctor, por ejemplo. Y bueno, ahora sí que viene el momento final. A ver si hemos hecho esto bien, hemos hecho esto mal, que es mucho código y hay muchas posibilidades de que haya salido mal. Bueno, tenemos la web de doctores, vamos a ir al doctor. Bueno, esto parece que va bien y vamos a eliminar un doctor. Para ello tenemos aquí los doctores y por ejemplo el 12 y el 22 son el Doctor House. Pues vamos a eliminar uno de ellos, el 12, y a ver qué sucede. Crucemos dedos y lo elimina. Y hacemos el 22 y también no hay 22. Pues me habré cargado otro. Pero bueno, si cogemos cualquier otro, vemos que realiza las acciones y sin problema esto funciona.